De repente el avión comienza a tener esos sacudones, ¿no? If you can go anywhere, where would you go? Hola, ¿qué tal? Le habla el capitán Rodríguez, piloto de aerolínea por 25 años en los Estados Unidos. Hemos querido crear un espacio diferente para compartir temas relacionados con la aviación. Miren, con tantas noticias en las redes, la televisión, muchas veces de ellas, sin ninguna credibilidad periodística o de experto en el tema. Y uno pudiera llegar hasta pensar, pero ¿es seguro volar? Como se dicen por ahí un refrán, cualquiera se vuelve loco. En ocasiones familiares y amigos me escriben por qué vemos tantas noticias de accidentes, por qué ocurren los atrasos de vuelo, ¿es mejor volar de día o de noche? Entre muchas otras preguntas. En este espacio voy a tratar de compartir mi experiencia personal como piloto y también presentar datos e información que nos ayuda a entender cómo funciona este fascinante mundo de la aviación. Espero que me acompañen en este vuelo. Hoy vamos a tratar un tema que genera mucha curiosidad y en algunas personas ansiedad. Este es el tema de la turbulencia. Scary moments on board a Delta flight yesterday. Severe turbulence forcing an emergency landing and sending 25 people to the hospital. En los últimos días hemos visto muchas noticias y videos y comentarios sobre la turbulencia en los aviones. Hoy quiero hablarle como piloto profesional y explicarle qué realmente es la turbulencia, por qué ocurre y sobre todo si es segura. ¿Y quiere saber si hay un mejor asiento en el avión durante la turbulencia? Más adelante te lo comento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la turbulencia? La turbulencia es simplemente un movimiento irregular del aire que puede afectar el vuelo de una aeronave. Todos hemos estado en vuelo donde de forma repentina, ¿no? El avión comienza a tomar giros inesperados. A mí también me ha pasado, tanto como piloto como pasajero. Pero, ¿es peligrosa? Ahora te explico. Existen varios tipos de turbulencia. Antes de abordar el tema de la turbulencia en su complejidad, quiero tocar el caso específico de Delta, vuelo número 56. Este iba saliendo de Salt Lake City, destino a Europa, a Ámsterdam, en el área de Wyoming, enfrentó o pasó por una situación de turbulencia severa. El avión era un Airbus 330, tenía 275 pasajeros y 13 tripulantes. Vamos a escuchar por un momento el intercambio de audio entre el piloto y el controlador aéreo luego de suceder la turbulencia. Vamos a escuchar. Minneapolis, Delta 567 is emergency aircraft. We're at 11.5, sending a 1 to 0, 10,000. Expecting runway 12 right, proceeding direct Destiny at this time. Delta 56 Heavy, do you know your gate? Gate Gulf 3, Delta 567. Delta 56 Tower says that Gulf 3 gate is full. Delta 56, we'll get right on that, thank you, sir. Delta 56 Heavy, can you give me total passenger count and fuel remaining? Delta 56, passenger count 259 or souls on board, and fuel remaining is 10 hours. You said 259 for the tolls? That is permanent for passengers on board. Thanks. Delta 56 Heavy, just set a maintain 7,000. Setting 7,000, Delta 567. Bueno, ahí el controlador aéreo ya está, sabe de la situación, le está preguntando si ya sabe la puerta de llegada. El controlador aéreo regularmente en esas áreas, antes de la proximidad del aeropuerto, ¿verdad? Está muy lejos. Ellos lo que les interesa regularmente es la separación de vuelo, pero hacer una emergencia de esta magnitud, él se está adelantando, él está programando ya cómo va a acontecer el vuelo para asegurarse que los pilotos reciban y los pasajeros la mejor atención posible. Entonces le va a preguntar qué cantidad de combustible tiene a bordo, le va a preguntar si hay personas heridas, si es femenino, masculino, si hay niños heridos, y le va a preguntar incluso, como se escucha ahí, si ya tienen una puerta de llegada. Ellos están armando ya todo esto para cuando el avión aterrice ya no haya percance, ya todo el mundo sabe, está, como decimos en inglés, we're on the same page. Vamos a seguir escuchando a ver cómo aconteció el aterrizaje. Gulf 3 at approximately 19:50 hours for up to 7 people injured from
severe turbulence. One individual reporting broken leg and fractured ribs. Delta 5-6 Heavy, you can descend and maintain 4,000 now. 2 miles from Zesty, cross Zesty, 4,000, cleared ILS runway 12 right approach. Zesty at 4, cleared ILS runway 12 right approach, Delta 5-6. Delta 5-6 Heavy, maintain 210 knots or greater as long as practical. Let me know when you need to slow. 210 till we need to slow, Delta 5-6, and approach, Delta 5-6. We have confirmation from our company that they are pushing Gulf 3, gate Gulf 3 at this time. Delta 5-6 Heavy, thank you. And approach, Delta 5-6, we're slowing at this time for commencing approach. Delta 5-6 Heavy, roger, maintain 170 knots or greater until Ken's available. 170 or better till Ken's, Delta 5-6. And Delta 5-6, we'd like to go to tower for wind check. Delta 5-6 Heavy, contact tower 126.7, good night. 267, thanks for your help tonight, Delta 5-6. Minneapolis Tower, Delta 5-6, emergency aircraft. We are assessing for runway 12 right, wind check. Goma G56, Minneapolis Tower, winds currently 04012, gust 20, traffic holds in position, runway 12 right, clear to land. Clear to land, runway 12 right, Delta 5-6. Op 49, you can proceed on runway 12 right. Okay, Delta 56 Heavy, you can taxi via Alpha to Gulf 3. They have the emergency vehicle standing by. Wonderful, thank you. Alpha to Gulf 3, Delta 56 Heavy. Bueno, ahí todo el mundo hizo un excelente trabajo. El equipo de azafato, de sobrecargo, los pilotos, los controladores aéreos, la aerolínea. Cuando sucede un evento así de esta naturaleza, yo como capitán, lo primero que voy a recibir es una llamada de la sobrecargo, de la azafata. Me van a llamar al instante. Si no lo hacen, yo voy a coger el teléfono y le voy a preguntar cuántas personas hay heridas, las condiciones de salud, para tener un cuadro de salud y presentarle eso a los servicios de rescate que nos van a recibir. Y luego el copiloto y yo establecemos ya con la situación que se plantea, vamos a desarrollar un preplan para yo entonces comunicarme con el controlador aéreo o el primer oficial y yo hablar con la aerolínea y decirle, mira, esta es la situación. En este caso, los pilotos de Delta se comunicaron con su centro de operación, que me imagino que está en Atlanta, y tomaron la decisión de que Minneapolis, hacer un hub, una de las ciudades más principales de Delta, una ciudad que presenta muchos servicios de hospitales, fue la mejor decisión. Ellos se desviaron ahí y todo aconteció exactamente como los indican los protocolos de emergencia. Ahora la pregunta ¿es peligrosa la turbulencia? Ahora te explico. Existen varios tipos de turbulencia. Está la turbulencia severa, esa es la que le expliqué, que es de aire claro por lo normal. Existe la térmica, esa se desarrolla cuando el calor del sol calienta el suelo y producen corrientes ascendentes. Y esta, si hay ciertas nubes que están bien saturadas, esta se intensifica en esa situación y generan esas nubes fuertes, las que uno ve durante el verano más que todo, aunque en el invierno también se dan esa situación. Cuando el avión se expone a estos eventos naturales, se produce momentáneamente una desviación en la altitud o también en el giro del avión. Wake turbulence. Vamos a detenernos aquí por un segundo para recordar un caso lamentable. Yo soy originalmente de la República Dominicana y recuerdo este caso bien vivido por la comunidad de nosotros allá en Nueva York. Ese vuelo iba de John F. Kennedy, iba saliendo hacia la República Dominicana a Santo Domingo. Era un Airbus 300 de la aerolínea American Airlines y estaba despegando de la pista 31 izquierda, 31 left. Después del 31 left, uno regularmente al subir 200, 300 pies más o menos, se toma un giro hacia la izquierda para Canarsie en esa área, Far Rockaway. Este es un evento de wake turbulence. Esta la generan las extremidades de las alas. Estas producen un disturbio como si fuera un remolino. Y si hay otro avión que está muy cerca de él, este puede que afecte el sistema aerodinámico de la aeronave que le procede. Así que este fue el caso de American Airlines saliendo del Kennedy. Aunque, para ser honesto, el wake turbulence de por sí no causa el accidente. En este caso, desafortunadamente, el NTSB,
que es la agencia de investigación de aviación en Estados Unidos, determinó de que hubo una mal práctica de entrenamiento en American Airlines. Esto se ha corregido, pero que la turbulencia de por sí no causó el accidente. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones. Y cuando esto ocurre, lo más importante es tratar de no hacer movimientos inmediatos al avión. El avión no se va a caer del aire. O sea, el avión lo que se está ajustando hace disturbio momentáneamente y luego hace algún impulso para mantener el control. Pero nosotros en los pies, cada pie hay 2 pedales. Esto se llama rudder pedals. Y cuando hay wake turbulence, especialmente después de este evento, lo que el NTSB sugirió es que no utilizar los rudder pedals. Los pilotos, ellos realmente no estaban asimilando la situación que se estaba presentando y estaban tratando de contrarrestar esta situación presionando a los rudder pedals. Eventualmente esta parte del avión se despegó por completo y ahí ocurrió la tragedia. Entonces, cuando esto ocurre, en el caso, los estándares de práctica en el entrenamiento es no utilizar el rudder, dejar que el avión momentáneamente se vaya ajustando hasta uno mantener el control del avión. Sino que hay que dejarlo, no tratar de ser lo menos impulsivo posible cuando hay wake turbulence. Imagínense primeramente que ustedes están en su vehículo y están manejando. De repente hay huecos en la calle, hoyos. Lo primero que usted va a hacer como conductor es reducir su velocidad. Esto va a crear un menor impacto en el vehículo y también tratar de eliminar posibles lesiones a usted o a su acompañante. Nosotros hacemos exactamente eso en el avión. Reducimos la velocidad. Hay una recomendación de velocidad que es lo que se llama Turbulent Penetration Speed. Esta varía de 220 hasta 300, dependiendo del tipo de aeronave y qué tan grande y pesada sea. Mantener el control suave, esto es clave. No se lucha contra cada sacudida. Se deja movimientos amortiguados para evitar cargas excesivas. También tenemos que pedir cambio de altitud o rumbo, si es posible y autorizado por los controladores aéreos, ATC. También coordinamos con el Centro de Control de Tráfico para pedir cambios en altitud si es necesario. Reportamos las condiciones actuales, pedimos un reporte si hay un avión que acaba de pasar por esa misma área para entonces nosotros tener más información y hacer los cambios necesarios. Recibimos información constante del centro de operaciones, de los despachadores. Esto nos actualizan. Tenemos también unas tabletas electrónicas. Estas tienen mapas e informaciones actualizadas sobre posible turbulencia. Así que tenemos un sinnúmero de recursos disponibles para nosotros tomar decisiones importantes. Volar con turbulencia es incómodo, pero no es peligroso. En la historia reciente de la aviación comercial, la turbulencia nunca ha sido identificada como la causa principal de un accidente. Claro, está conectada en esa cadena de errores, pero nunca ha sido identificada como la causa. Como piloto comercial con miles de horas, le puedo asegurar que la turbulencia de por sí no representa un peligro para el avión. Es incómoda, pero la aeronave está diseñada para resistir fuerzas mucho más mayores de las que uno experimenta en la turbulencia. Los aviones modernos están sometidos a pruebas extremas. Literalmente les doblan las alas en el proceso de certificación. Además, los pilotos, nosotros pasamos por un entrenamiento riguroso y recurrente cada 6 meses o cada año. Y practicamos estas situaciones en los simuladores. El centro de simuladores es muy impresionante. Uno es certificado como piloto para volar una aeronave antes de usted montarse en un avión. Es tan real que a veces a uno se le olvida que realmente usted está en el simulador. Y es bueno que sea así porque ayuda a ser más eficiente, reducir el costo de entrenamiento. Así que nosotros como piloto tenemos una aeronave equipada, tenemos un centro de controladores, centro de operaciones, tenemos un entrenamiento de la cabina, de la azafata. Es un conjunto de personal y un equipo para asegurar que su vuelo llegue seguramente a su destino final. Pero por eso siempre insisto que la turbulencia
no pone riesgo al avión. Casi siempre que hay una herida, lesiones en un evento de turbulencia, son personas que decidieron o se le olvidó ponerse su cinturón de seguridad. Por eso te pido, por favor, si cuando tú estés sentado en el avión, aunque esté apagada la señal de cinturón, abróchate. Pero más importante, si anda con un niño, asegurar que tu niña o tu niño esté seguramente abrochado para evitar lesiones y una tragedia. Ahora, ¿hay un mejor asiento durante el tiempo de turbulencia? Realmente no hay un estudio científico que lo indique. Lo que sí es que la parte trasera, parte de atrás del avión, es más sensitiva a los cambios, a turbulencia. Regularmente, ya por el center of gravity, el avión está diseñado para estar más estable en el centro, en el medio del avión y en la parte de adelante, cerca de la cabina del avión. La parte de atrás tiende a ser un poquito más sensitiva. Entonces, si usted es de la persona que es sensitiva a la turbulencia, le da un poquito de miedo, si puede tratar de hacer dos cosas: sentarse en la parte del medio o delantera del avión y tratar de volar durante la mañana. Eso va a tener que usted tenga una mejor experiencia volando en el avión. Gracias por acompañarme. Espero haber aclarado algunas de las dudas sobre la turbulencia. Si tienes alguna pregunta, acuérdate de siempre escribirme en la sección de comentarios. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. I spend all my life to set you up to win. The whole 99 will be the 1%. All I need in this life is it.